Javier, el principal enemic d'aquesta coalició PSOE Unidas Podem seran els tribunals? Bueno, yo querría decir dos cosas que me parece que son que a mí me hacen ser algo más optimista que lo que las opiniones que estoy oyendo hasta ahora, ¿no? En primer lugar, desde las elecciones de diciembre de 2015, la derecha española se ha quedado en minoría. Se ha quedado en minoría. En el año 2016 no se pudo evidenciar esa minoría y se mantuvo en el gobierno porque estaba en el momento de máxima crispación del proceso y en consecuencia había una especie de cordón sanitario sobre todo el independentismo, sobre el nacionalismo catalán, ¿no? Pero eso acabó saltando por los aires con la moción de censura y después se ha reafirmado en las dos elecciones de 2019, en las de abril y en las de diciembre. Y aunque el PSOE ha intentado prescindir de la izquierda y del nacionalismo, e intentó llegar de alguna manera a través de la abstención o intentando conseguir a través de las segundas elecciones obtener una mayoría mayor que le permitiera no contar con Pablo Iglesias, con el Unidas Podemos, resulta que los ciudadanos españoles le han dicho que no, que los ciudadanos españoles han manifestado una voluntad clara en contra de la idea de España de las tres derechas e en contra de la idea de Sánchez de entenderse con cualquiera de ellos. La mayoría está aquí, y esa mayoría es una mayoría con la izquierda y con los independentistas, los nacionalistas catalanes y vascos, y sin eso no hay mayoría progresista en España. Eso lo han dicho los ciudadanos a lo largo de estos 4 años en todas las veces que han ido a las urnas. Entonces, esto no se nos debe olvidar nunca, esto no se nos debe olvidar, porque esa es la realidad de fondo, ¿eh? La manifestación de la voluntad popular está ahí. Y en segundo lugar, yo creo que vamos a tener una ayuda inestimable de la Unión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es que este juicio va a ser nulo de pleno derecho. Es que la sentencia... ¿Tú crees que el Suprem declarará nul el judici? Da igual, el Tribunal Supremo ya da igual lo que haga. Aunque decida lo que decida, es irrelevante. Es irrelevante. Ya. Oriol Junqueras va a ser diputado, tardará un poquitín más, un poquitín menos, se resistirá un poquitín más, un poquitín menos. Eso es completamente irrelevante ya. Ya estamos viendo qué es lo que está haciendo el Parlamento Europeo, cómo ha acreditado a Comín, cómo ya le ha devuelto 70.000 euros de los salarios devengados y no cobrados por estos meses, etcétera. Es decir, el Parlamento Europeo ya está manifestando claramente cómo interpreta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuanto más se resista el Tribunal Supremo Español, peor. Porque es que además se va a situar en una posición en la que no va a poder ni solicitar el suplicatorio. Ni siquiera va a poder dirigirse al Parlamento Europeo porque el Parlamento Europeo va a decir: usted ha perdido la imparcialidad mínima exigible para poder juzgar a estos señores y por lo tanto se ha acabado. O sea, entonces esto vamos a tener, o sea, la derrota que va a ser y la humillación que va a ser para el Tribunal Supremo y en general para la justicia española por haberse comportado, eso va a ser una ayuda inestimable, ¿eh? Porque es que vamos a sacar a los tribunales de justicia. La Unión Europea nos va a ayudar a sacar a los tribunales de justicia de todo este caso y a poner a la gente en la calle, que no estén en prisión, y en fin. Esto yo soy enormemente optimista. Ja et veig. Julià de Jòdar té una cara de escepticisme que... Bueno, yo lo llevo escribiendo. Es veritat, Javier. Yo lo llevo admirado de este ejercicio de optimismo histórico. Yo lo llevo escribiendo. Los hechos reales no corroboran. ¿Cómo que los hechos reales no corroboran? La mayoría conseguida en el Parlamento está hecha a base de comprar votos periféricos, como usted sabe de sobra, que pueden cambiar en cualquier momento de situación. Yo digo la mayoría social, de acuerdo con las inversiones la que mayoría se hagan, social que se está expresando en las urnas sistemáticamente. La mayoría ¿Cuál fue el programa de las tres derechas? ¿Cuál fue el programa de las tres derechas en las elecciones de abril? El 155 para Cataluña. Ese era el programa suyo. Y a eso le dijeron no. Pero es que el PSOE también apoyó a 155. Si usted coge las encuestas en España a nivel popular de la relación con Cataluña, todo ese optimismo histórico a mí, francamente, me deja helado, porque no es esa la actitud de los españoles la respecto mayoría al tema no catalán. Quiere el 155. Mire la cuestión de los presos y mire todas esas cuestiones para ver si usted es tan optimista. Yo creo que ahí se equivoca. Ernest, a veure, ¿tú cómo veus? Y respecto a Europa, lo mismo. Ya hablaremos, porque eso es un arma en manos de la derecha española para crear
una contrarreacción interior, que les importa un bledo Europa. Pero eso sí usted pero no el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone sus decisiones y se las van a tener pero que no va a comer poder con intervenir en la política interior española de un modo directo, perdón. Claro que no, claro que no, afortunadamente. Afortunadamente. Pues eso es con lo que juega la derecha española, la ultraderecha, vamos. Bueno, la ultraderecha jugará lo que quiera, pero la derrota va a ser monumental. A mi se'm fa difícil, després de tot el que hem viscut, Javier, veure com el Tribunal Suprem permet que Oriol Junqueras es pugui fer una fotografia assegut al Parlament d'Estrasburg aquest dimarts que ve al costat de Carles Puigdemont. No, pero quedar en libertad. Sí, no es solamente que vaya al Parlamento Europeo, sino que no puede volver a la cárcel hasta que no se solicite, y a ver si se solicita, se atreven a solicitarlo, y si el Parlamento Europeo concede el suplicatorio, si es que está en una situación de detención ilegal, si ahora mismo está en una situación de detención ilegal. O sea, es que es técnicamente una situación de detención ilegal. Desde el 13 de junio lleva una situación de detención ilegal. Entonces no es un problema de un permiso para que acuda al Parlamento Europeo, sino que Oriol Junqueras tiene que ser puesto en libertad. Y si usted quiere que vuelva a entrar en prisión, tiene que solicitar a la Unión Europea autorización para poder hacerlo. Y la Unión Europea tiene que concederlo a través de un procedimiento que lleva varios meses y que a ver si consigue el Tribunal Supremo que le conceda eso. Y que el Tribunal Supremo tiene que resolver la nulidad que ha pedido la defensa de Oriol Junqueras. Y que cuando dé la respuesta que dé, la defensa de Oriol Junqueras podrá dirigirse de nuevo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y decirle, oiga usted, ¿esto que ha dicho el Tribunal Supremo se ajusta a lo que usted dijo? La Unión Europea es una comunidad de derecho, una comunidad jurídica. La Unión Europea no tiene fuerza ninguna, no tiene ejército, no tiene policía, no tiene cárceles, tiene una administración prácticamente ridícula en comparación con lo que es la administración de los Estados miembros de la Unión Europea. La Unión Europea, su única fuerza es el derecho. Su fuerza es el derecho, y nada más que el derecho. Y por eso no puede pasar por alto que el Parlamento Europeo y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no sea su autoridad reconocida por los países Pero miembros. Política y derecho no siempre van juntos. Vamos a ver, yo sé que lo sé, claro que no, pero quiero decir, pero que el derecho en este caso se traduce, como ha habido actos por parte del Tribunal Supremo que van a ser, que son nulos de pleno derecho, Y entonces acabarán siendo, esto tarda tiempo en abrirse camino. Habrá un enjuague. Tarda tiempo. Vamos a ver, yo cuando en el 7 de junio, yo escribí en Ara, y escribí después en el diario también, que el Tribunal Supremo podría retrasar que los 3 parlamentarios, Puigdemont, Comín y Junqueras, accedieran a la condición de diputados. Podrían retrasar, pero que no podría impedir en ningún caso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Son parlamentarios europeos o no son parlamentarios europeos? Sí, ho són. ¿Hay alguna duda de esto ahora mismo? Eso es un éxito sin duda. Bueno, pues yo eso lo dije el 7 de junio, cuando todo el mundo... No, sí, Javier, tú habías escrit això... El 7 de junio, y hace meses dije que la sentencia era nula de pleno derecho y que acabaría siendo declarada nula de pleno derecho. Ya estamos en el camino. A mí m'agradaria posar... estamos en el camino. Es decir, que no va a hacer falta ni amnistía ni ninguna. I más todavía. Tu creus realment que no farà falta amnistia perquè el judici serà nul de pleno? Nulo de pleno derecho. Nulo de pleno derecho. El ridícul és majúscul, Si es que es nulo de pleno derecho. Pero... O sea, que es que eso, y eso se va a acabar imponiendo. O sea, esto no, el derecho avanza. Pues eso va a ser, si es así, la segunda transición sin necesidad de hacer ningún referéndum en Cataluña. No, si passa això, diguéssim que... Bueno, pues ustedes... El consum etílic serà majúscul. Lo llevo diciendo ya desde hace 2 o 3 meses. Tiene que admitir nuestro escepticismo en Cataluña. Muy bien, yo lo llevo diciendo desde hace 2 o 3 meses y lo llevo argumentando. De la misma manera que dije en su momento que no se concederían las órdenes de extradición que había cursado el juez Llarena, lo escribí por activa y por pasiva, y pasó. O sea, yo hasta ahora, todas las cosas que he ido diciendo en este terreno, todas se han ido cumpliendo, ¿eh? No ha habido ni una que no se haya cumplido.